minuto de silencio por el hombre, por el luchador social, amante de las causas justas, Eloy Ortiz Pineda. Oriundo de Pandacuareo, municipio de Cirándaro de los Chávez, estado de Guerrero, Eloy Ortiz Pineda nace en el año de 1956. Estudió sus 2 primeros años de primaria en dicho pueblo. Después se trasladó al poblado próximo, Coyuca de Catalán, donde estudia en un internado hasta 3er año de secundaria. Un gran hermano, un hermano ejemplar. Fue el que vino a ocupar la cabeza de familia después de que mi padre falleció en el año de 1982. Él viene a ocupar ese lugar, se lo ganó desde luego con todo el ejemplo que él tenía. Como persona puedo decir de él que fue una persona muy derecha, muy leal, muy respetuoso. No se llevaba absolutamente casi con nadie, no era de las personas de usar un mal vocablo para dirigirse a sus semejantes. Fue una persona también leal a sus convicciones, a sus ideales, dentro del partido, el compañerismo del partido. Fue, pienso también, aparte de un buen hermano, un buen padre, porque a sus hijos nunca les dio los ejemplos o los quiso corregir a través de golpes. Él lo hizo con consejos, lo hizo con ejemplos, lo hizo de la manera más adecuada, pienso yo. Más tarde, y gracias al apoyo de su hermana Azucena, llega a la Ciudad de México para seguir estudiando. Lo hace en la Universidad Nacional Autónoma de México y finalmente a los 21 años de edad egresa del Politécnico Nacional de la licenciatura en Economía. Pues yo tuve la gran oportunidad de convivir con él en nuestra niñez, en nuestra juventud, nuestra adolescencia sobre todo, que fue una época donde Eloy se forjó metas muy sólidas y con objetivos para él muy claros, que fue el prepararse como estudiante, hacer una carrera, obtener un título y haciendo memoria, en los años de 1972 llegamos aquí a la Ciudad de México, él y yo, con el único objetivo que él saliera adelante. Posteriormente, él ingresó a las casas de estudiante, obtuvo su carrera, obtuvo su título, a costa de muchos esfuerzos y, por qué no decirlo, de sacrificios también. Y puedo resumir así a grandes rasgos, pues que él es un gran reto y es un gran ejemplo a seguir.
En esta etapa de su vida encabeza la Casa de Estudiantes de Guerrero en el Distrito Federal, donde el propósito era conseguir apoyo de hospedaje y alimentación para todos los estudiantes de provincia de escasos recursos económicos, labor que no fue fácil, pues para conseguir este apoyo era necesario luchar con el gobierno. Es así como la lucha estudiantil inicia y se manifiesta públicamente a través de diferentes actividades políticas para presionar al Ejecutivo estatal. En la carrera que nos tocó estudiar conjuntamente, tratamos de pues estudiar o meternos más a lo que es la cuestión social, ¿no? Entender el porqué de tanta problemática, tanta miseria, tanta injusticia en nuestro país. Y creo que esto es producto pues de nuestro origen, le decía, de origen campesino, de un pueblo que tuvimos la oportunidad de llegar a la Ciudad de México y que bueno, pues creímos que era importante explicarnos el porqué de estas cosas y tratar de influir en que esta sociedad cambie, ¿no? Cambie para tener una sociedad un poco más justa, más igualitaria, ¿no? Entonces eso fue lo que yo creo que nos identificó. Y le decía yo que incluso en la escuela, en el salón de clases, un grupo de 7 compañeros conformamos un grupo que nos llamaron ahí los científicos sociales porque insistían mucho en la cuestión social, alejándonos un poquito o más bien entrando incluso hasta en contradicción con lo que era la parte medular o por donde enfocaban la carrera, que era una carrera muy técnica, ¿no? Alejada de las cuestiones sociales, ¿no? O sea, un profesionista más bien tecnócrata, un profesionista consciente y sobre todo preparado pues para tratar de incidir en este cambio, por el cual siempre creo que coincidimos y siempre estuvimos, él pues una de sus características luchar por este cambio y creo que eso fue lo que nos identificó, ¿no? Como representante y líder de la Casa de Estudiantes, atendía las responsabilidades de cada uno de los alumnos, en donde era exigente consigo mismo y con los demás. La vida diaria y la vida académica y política en las casas de estudiantes tuvo una intensidad tan inmensa que nos ayudó muchísimo a cambiar nuestro sentido, nuestra visión de las cosas. La enseñanza de Eloy Ortiz, su liderazgo en las casas de estudiantes fue fundamental porque fue uno de los que apuntalaron mucho que el movimiento estudiantil que nosotros generamos y en el que nosotros nos insertamos en la ciudad y en el Valle de México trascendió a otros niveles de la lucha sindical, de la lucha de los telefonistas, de la lucha de los ferrocarrileros, que el gobierno vio en ellos pues, un peligro, ¿no? de que trascendiera más y que pudiera convertirse ya en un movimiento político importante. La vida diaria, la vida académica y política de los estudiantes tuvo una inmensa intensidad que les cambió la visión de las cosas. Eloy se quitaba un calcetín para que su otro compañero trajera el calcetín que le hacía falta, o se quitaba la playera para que el otro compañero trajera la playera que le hacía falta o que no tenía para cubrirse. Esa actitud de preocuparse por los demás, de preocuparse porque la gente tuviera lo necesario y sobre todo la organización de la gente, la organización de la comunidad, la organización en este caso de la comunidad estudiantil en las casas de estudiantes fue importantísimo. La enseñanza principal de Eloy fue inculcar que solo a través de la organización se podían obtener todos los propósitos que se lograran. Sin organización no había nada, sin organización no había triunfo. La organización, la preocupación de la organización fue muy importante. En esta etapa de aprendizaje político, Eloy Ortiz aportó 3 aspectos importantes: rectitud y mística de trabajo en todos los aspectos de la vida profesional y política,
la capacidad de analizar y ver el entorno de la vida misma, donde la metodología de estudio le permitía tener conclusiones muy claras. La forma de obtener el liderazgo, un trabajo político y su preocupación por los demás. Posteriormente vivió en el poblado de Mazatepec, en el poniente de la entidad morelense. Su arraigo en este estado es indiscutible y su actividad como luchador social destacada. Pudimos trabajar políticamente con él básicamente a partir de la insurgencia democrática del 6 de julio de 1988. Como se recordará, en ese entonces el PRD tuvo, a través del Frente Democrático Nacional, una copiosa votación y Morelos fue uno de los lugares donde prácticamente el cardenismo, representado por el ingeniero Cárdenas, arrasó. A partir de eso, pues se dio una lucha política muy fuerte en contra del oficialismo, que costó mucha represión, y ahí fue donde empezamos a conocerlo. Hubo persecución política, desaparecidos, intolerancia, incluso masacres. En toda esta lucha, Eloy pues, jugó un papel muy importante. Se convirtió rápidamente en un dirigente estatal que pudo articular colectivamente iniciativas sociales con lucha política. Al paso del tiempo pudo desempeñarse como diputado local y esto también le generó muchas posibilidades de desarrollo político y de articular también la lucha de los deudores. Lo conocimos también en el trabajo del Barzón, básicamente organizando en todo el estado a los agropecuarios, a los deudores de tarjetas de crédito, y también en la lucha en contra de la delincuencia y los secuestros en el estado. Tenía la capacidad de presentar iniciativas políticas y al mismo tiempo un gran activismo. Sin duda su posibilidad de trabajo político estuvo asociada a sus dotes de organizador. Él tenía muchas potencialidades, podría haberse desarrollado ya como líder nacional, lo conocían en Guerrero, en Veracruz, en el Distrito Federal, y habría sus potencialidades a partir del trabajo político electoral también, que estaba pendiente en el marco del cambio de la gubernatura. Nuestra relación política pues, siempre fue de respeto, de colaboración, de confianza, de afecto. Su desaparición física pues, nos afectó a todos, porque sin duda se perdió a un gran luchador social. Queda su memoria, su legado, las organizaciones que él contribuyó a formar. Creemos que todo ello es un testimonio de lo que pudo hacer y de los ejemplos que dejó. De carácter recio y positivo, amigo de todos aquellos que le brindaron su amistad. Ese gran mexicano de nombre Eloy Ortiz Pineda, que recordamos y seguiremos recordando por mucho tiempo. Al amigo, al líder, el fundador del Barzón del Sur en Morelos, no ha muerto. Su labor continúa cosechando frutos. Para mí y para todos nosotros, su familia, esta terrible tragedia es una pérdida irreparable de la que sentimos no nos vamos a recuperar nunca jamás. Sin embargo, la vida continúa, nosotros nos quedamos con muchas cosas de él, como son sus consejos, sus orientaciones, su ejemplo de su forma de lucha, porque él fue una persona en permanente preocupación por el bienestar de todos, incluyendo el ámbito familiar. Él fue un hermano que siempre se mantuvo preocupado por todos y cada uno de nosotros. Él nos exigió como hermanos que estudiáramos, que nos superáramos, que
lucháramos en la vida, que las cosas no se nos dan tan fácil, uno tiene que luchar por ellas, y para eso él es un ejemplo para nosotros. Él tenía mucha calidad moral ante nosotros, ante todos, porque él pregonó siempre con el ejemplo, y él va a seguir siendo nuestro ejemplo ahora y siempre. Quiero también agradecer a Dios, a la vida, la oportunidad que me dio de tener un hermano como él, lindo en toda la extensión de la palabra. Se trazó un compromiso político-moral, asumir la investidura como diputado local en el Congreso morelense en la 46 legislatura por el ejercicio constitucional 1994-1997, como coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Su lucha fue crítica y combativa. Se destaca en la tribuna de la Cámara de Diputados por sus múltiples participaciones, con una oratoria opositiva en contra de aquellas iniciativas que perjudicaban al pueblo. La lucha de Eloy se perfiló por conseguir un país más democrático y más justo, un país participativo, en donde las clases desprotegidas y las clases populares obtuvieran cambios tanto políticos, sociales y económicos, es decir, en donde las opciones y oportunidades fueran iguales para todos. Eloy siempre inyectó fortaleza, un espíritu de trabajo de lucha, siempre optimista con una sonrisa en los labios, con una actitud firme en sus propuestas, demasiado sensible y positivo. Nunca perdió la fe, y mucho menos las ganas de seguir luchando. Persona que se levantaba con ese ánimo, con esa alegría por la vida, ¿no? O sea, es una persona que siempre inyectó fortaleza, siempre inyectó un espíritu de trabajo, de lucha, ¿no? Era una persona demasiado optimista, pues, ¿no? Indistintamente que siempre andaba pensando en cómo resolver tanta problemática, nunca perdió el optimismo y siempre, pues, en un grado de una actitud de mucho respeto, de mucho entendimiento, de mucho cariño hacia los demás, ¿no? Claro, yo creo que como humano pues tenía errores como todos, ¿no? Pero siempre fue muy firme en sus propuestas, en su creencia de que esto iba a cambiar y creo que por eso mismo su vida la tomó con mucho optimismo, ¿no? Era una gente que en las reuniones que teníamos con compañeros, pues si había oportunidad se ponía a cantar, le gustaba mucho la poesía, declamaba, incluso él le gustaba escribir poemas, en fin, yo creo que es una persona demasiado sensible, ¿no? Que sobre todo en estos momentos tan difíciles por los que atraviesa nuestra sociedad, nuestro pueblo, a veces como seres humanos perdemos la sensibilidad. Y creo que una de las características de Eloy que nunca perdió la sensibilidad, siempre tuvo esa actitud pues de positivo, muy positiva pues hacia lo que es toda la vida, ¿no? Entonces, así era Eloy, una persona como cualquier ser humano, pero muy optimista, ¿no? hacia el futuro. De conducta y carácter intachable y plenamente congruente con lo que pensaba, se conformó no solo como un dirigente estatal, sino incluso nacional. Es en nuestros días cuando su labor da fruto. Como ejemplo, el proceso democratizador que vive el estado de Morelos.
que no se puede explicar la caída o la renuncia de Carrillo Olea sin la participación de Eloy. No se puede explicar el hecho de que la sociedad morelense haya destapado toda la cloaca de la corrupción, del narcotráfico, de las arbitrariedades, de los secuestros, sin la participación y sin la lucha tenaz que dio Eloy desde la legislatura y de fuera de la legislatura. No se puede explicar este triunfo tan importante que tuvo el Partido de la Revolución Democrática en las pasadas elecciones del Estado, sin todo el trabajo incansable que hizo el compañero Eloy por todos los municipios y por toda la entidad, recorriendo con todos los peligros que esto implica a cualquier hora del día o de la noche, distintos caminos para llevar el mensaje de democratización del PRD. Yo creo que la sociedad morelense tiene una gran deuda con el compañero Eloy porque la actitud agresiva, enojona, intransigente, fue algo que ayudó para que no se claudicara en ninguna relación de complicidades con el gobierno de Carrillo Olea. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que Eloy aportó a la sociedad morelense y que hoy estamos viendo los frutos con todos estos cambios positivos y con el castigo a los responsables de tanta arbitrariedad generada ahí en el gobierno de Carrillo Olea. Gracias a él, muchas de las cosas que se viven ahora en la tierra de Zapata se pudieron lograr. Por eso y muchas cosas más, es obligado recordar su vida política. Sin ser demagogos y sin ser hipócritas, gracias a él, muchas de las cosas que vive el estado de Morelos se pudieron lograr. Yo creo que se demostró cómo pueden existir los cambios mientras los hombres tengan congruencias, mientras sean intransigentes en el buen sentido de la palabra, mientras no den concesiones a la complicidad y a la corrupción, mientras no den concesiones a ninguna componenda que retrase los cambios democráticos en el país. Y yo creo que Eloy fue de esa gente y sus frutos los tenemos ahora. Y yo creo que pues, es no solamente correcto, sino que es obligado recordar sus actuaciones, recordar su vida política y recordar también, sobre todo, el ejemplo de que hay que actuar con rectitud, siendo intachables, con una gran honestidad, con una gran congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se piensa y la forma como se actúa. Yo creo que es el ejemplo que él nos deja. A veces era medio enojón, pero ese carácter enojón y a veces dogmático también ayudó a que no se dieran concesiones a la complicidad. Fue a partir del proceso electoral democrático del 6 de julio de 1988 cuando el PRD tuvo a través del Frente Democrático Nacional una copiosa votación y Morelos fue uno de los lugares donde el cardenismo representado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas avanzó. A partir de entonces se dio una lucha política muy fuerte en contra del oficialismo que costó represión, persecución política, desaparecidos, intolerancia, incluso masacre. En toda esta lucha, Eloy Ortiz jugó un papel muy importante. Se convirtió en un dirigente estatal que pudo articular colectivamente iniciativas sociales con lucha política. Sin duda alguna, su posibilidad de trabajo político estuvo asociado a sus dotes de organizador. A Eloy se le puede ubicar como la figura principal del partido en la fundación del PRD. Desde su nacimiento el 5 de mayo de 1989, siendo pues uno de los fundadores. De ahí en adelante, Eloy estuvo presente en todas las reuniones y eventos que realizara el naciente PRD morelense.
siendo su promotor en la región poniente. Siempre estuvo al frente del partido en todas las decisiones. Estuvo presente como pieza fundamental. La aportación que hizo para la construcción del partido fue muy importante. Para Eloy Ortiz, un enamorado de la justicia, de la vida política y de la amistad, una de sus mayores ilusiones fue ver un gobierno diferente, un país nuevo, diferente en donde todos tuvieran las mismas oportunidades. De allí deriva su preocupación por la educación, ya que consideraba que los factores fundamentales del desarrollo de un país son la educación, la salud y el trabajo. Para mí Eloy Ortiz Pineda, yo lo considero un enamorado, así siempre se lo dije, un enamorado de la justicia, un enamorado de todas sus actividades políticas y un enamorado de la amistad, que es algo que precisamente tuve la oportunidad de vivir con él pues de manera intensa. Es una amistad pues auténtica y conocerlo en su esencia, que es algo de lo que yo me vanaglorio. Al ingresar al grupo parlamentario del PRD en la 46 legislatura del Estado, Ortiz Pineda asume el cargo de coordinador de la fracción perredista, el cual desempeña los 3 años de gestión legislativa. Es ahí en el Congreso local donde Eloy despliega con rigor y tenacidad su capacidad como legislador y luchador social, defendiendo en tribuna proyectos de leyes alternativas y causas justas de grupos sociales, como es el caso de los barzonistas de Morelos y la lucha teposteca. El pueblo de Tepoztlán recuerda con inmensa gratitud el decidido apoyo de Eloy en aquel trágico 10 de abril de 1996, cuando el Ejecutivo del Estado implementó una emboscada contra los tepostecos que efectuaban el recorrido de la ruta de Emiliano Zapata para conmemorar el 77 aniversario del natalicio del Generalísimo. Además, fue impulsor de una gran movilización de los sectores medios de la economía a través de la lucha barzonista. Su participación en el escándalo del quebranto bancario, que está a punto de solucionar las demandas con las que surgió el movimiento de El Barzón, fue determinante. Se comprometió con la gente que más lo necesitaba. Luchó porque todos tuvieran las mismas oportunidades. El curso a esta lucha de manera unitaria y de manera responsable. La lucha del Barzón es una sola lucha. Es la lucha por resolver el problema de la cartera vencida nacional y por resolver cambios que reorienten la política económica para que tengamos una planta productiva que genere la necesaria rentabilidad, pero también empleos, paz y progreso social. Hemos dialogado con todos los dirigentes y hemos tomado los siguientes acuerdos. Primero, todos los deudores de la banca que aquí nos encontramos somos parte del Barzón, Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Industriales, Comerciantes, prestadores de servicios, el Barzón Asociación Civil. Segundo, todos nos encontramos aquí en una unidad de acción para lograr hacer entender a el gabinete económico del doctor Ernesto Zedillo y a los banqueros que el Barzón no se rinde ni se vende, que actúa con unidad y con firmeza consecuente. Tercer punto, quienes aquí nos encontramos
y somos parte del Barzón Unión Nacional, declaramos que todos nuestros afiliados, como lo establecen nuestros estatutos, pueden tener la preferencia político-partidaria y religiosa de su incumbencia y libertad. Aquí puede haber de todos los partidos y puede haber incluso quien no sea de ningún partido. Eloy estaba preocupado porque muchos de los barzonistas no tenían ni para comer, que los campesinos no tenían créditos blandos para sembrar, que los industriales y comerciantes muchos habían quebrado, que no había forma de reactivar su economía para que pudieran pagar sus adeudos bancarios. Todo ello quedó inconcluso para Eloy. Sin embargo, desde donde está, sabemos los que lo conocimos que sin duda continúa con ese compromiso con su gente. Una causa, yo pienso que una de las causas más justas. ¿Por qué? Porque no es concebible, no se puede aceptar que a gente productiva del país, estamos hablando de pequeños y medianos comerciantes, que invierten su dinero, su capital, para crear fuentes de empleo, para crear trabajos, para estabilizar un poco la economía. No es concebible ni aceptable que un gobierno que hemos tenido por tanto tiempo quiera obligarlos o despojarlos de lo poco que tienen. ¿Cómo? Bueno, de acuerdo con los bancos, suben y por errores de los que dirigen el dinero en México, suben las tasas de intereses. ¿Por qué? Porque lleva una devaluación. No es culpa de ningún mexicano los errores de esas personas. Entonces, ¿quién mejor que un líder nacido de ahí pueda representarlos? Es cuando Eloy entonces encabeza este movimiento y se hacen muchos logros, cerrar bancos. Esa es la única manera que le ha dejado el gobierno de manifestarse. Es un movimiento tranquilo, pacífico, que reclama únicamente sus derechos, lo que lo ataca, ¿no? Entonces a mí se me hace que esa es la cuestión o la causa, una de las causas más justas que Eloy venía encabezando. Para el gobernador del estado de Morelos, Jorge Morales Barú, y compañero de Eloy en la Cámara de Diputados, Ortiz Pineda, quien perdiera la vida en un accidente automovilístico un 25 de octubre de 1997, contribuyó en el avance democrático de la entidad morelense. La verdad, con Eloy Ortiz Pineda siempre existió una relación muy estrecha, muy de amigos, de mucha comunicación, que se remonta no solo a la época en la que tuvimos la oportunidad de compartir el trabajo legislativo en la 46ª legislatura, sino que es más atrás, porque pues por diferentes razones, él trabajando en su partido y yo en el mío, tuvimos la oportunidad por los cargos de dirigencia de compartir algunas reflexiones juntos, siempre en un ámbito de respeto, de cordialidad, de observar los problemas nacionales y los locales, y desde la perspectiva particular de cada uno de nosotros también plantear alternativas de solución. Otra de las cuestiones que nos identificaban mucho fue siempre el origen profesional, el economista, yo también, y donde hubo una relación
muy afectiva fue también cuando fui presidente municipal de Puente de Ixtla. Él era secretario de organización del PRD, y por la propia relación de un partido con la autoridad municipal, también hubo una relación muy intensa. Yo, desde luego, considero a mi amigo Eloy como un muy firme, decidido, auténtico dirigente social, que consideraba como propia su verdad, que no daba a veces oportunidad de moverse de un lado a otro, pero ello significaba firmeza más que imposibilidad para poder llegar a acuerdos, más que intransigencia, firmeza. Y desde luego en el trabajo legislativo él fue pues, siempre muy firme en sus posiciones ideológicas, pero aún así hubo avance, aún así desde luego siempre sus propuestas fueron tomadas en consideración, las de él, las de su grupo parlamentario, y también afortunadamente prosperaron las iniciativas de ley, las propuestas, y en la pasada legislatura, en la 46, que nos tocó compartir muchos momentos juntos, la labor legislativa fue fluida y siempre cumpliendo con lo que marcaba la ley orgánica y también la Constitución. ¿Considera que su participación en la tribuna, la participación del diputado Eloy Ortiz, contribuyó al proceso democratizador de nuestro estado de Morelos? Desde luego que sí. Eloy tuvo una participación muy importante en 1995, a mediados de 1995, cuando la legislatura, los diputados en pleno, nos reunimos con el titular del Poder Ejecutivo y también con el Poder Judicial para definir la necesidad de iniciar la llamada reforma del Estado. La participación del diputado Eloy Ortiz fue muy importante porque presentó una serie de propuestas que actualmente están vigentes y están en la mesa de lo que es la reforma del Estado. La participación ciudadana a través de una ley en la que se normara el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la reforma electoral. Él planteaba una reforma constitucional, o más bien hablaba de una nueva constitución para el Estado. Y otras cuestiones importantes fueron las relativas a la reforma sendaria. Él estaba también atento y preocupado de los aspectos relativos a una mejor distribución de las participaciones, y en ese sentido las coincidencias han sido amplias por cuanto a arribar a una nueva ley de coordinación hacendaria entre el Estado y los municipios, que permita con mayor justicia poder distribuir las participaciones federales y estatales a los municipios, que tomen en cuenta las particularidades y especificidades de los municipios, sus índices de marginalidad, su capacidad recaudatoria interna o propia, la población, la extensión territorial de los municipios, en fin, una serie de parámetros y factores que pudieran hacer más justa y no tan arbitraria la distribución de las participaciones a los municipios. Fortalecimiento de los municipios, una vida interna rica, plural, al interior de los cabildos, también fue una de sus aportaciones más importantes. Y a partir entonces, decía, de 1995, del verano del 95, se comenzó a procesar un decreto que se aprobó en febrero del 96
que crea la Comisión Estatal para la Reforma del Estado y el Consejo para la Reforma del Estado. Y a partir de ahí se enlistan, se enumeran los principales temas de la agenda política, económica, social, que había de derivar en un proceso interno de concertación, de acuerdo, de aportación, de propuesta, que persiste hasta la actualidad. Esa, sin duda, es una de las aportaciones más importantes que, junto con los demás diputados de los diferentes partidos políticos que participamos en la 46ª legislatura, aportaron para el desarrollo institucional y democrático del Estado de Morelos. Señor gobernador, es bien sabido que todos aprendemos algo de todos. ¿Usted aprendió algo de Eloy Ortiz? Desde luego aprendí mucho de él, el valor de la amistad. Él lo consideraba como fundamental y muy importante, y eso para mí también siempre es un aprendizaje y es confirmar convicciones, compartimos esas. También recuerdo con mucho gusto y bueno, también es una enseñanza, el gran cariño y amor que tuvo siempre por Tere Trejo, su esposa, por sus hijos. Él siempre tuvo expresiones muy cariñosas para su familia. Cuando teníamos la oportunidad de comentar aspectos más íntimos, pudiéramos decir, fuera de cualquier actividad legislativa, política o incluso partidista, ¿no? El gran cariño que siempre le tuvo a Tere, el gran cariño que tuvo siempre a sus hijos y cómo él pensaba en su formación, en su preparación, en el desarrollo de su familia, y eso pues también desde luego representa una importante enseñanza, no solamente enseñanza, sino compartir convicciones, ¿no? con quien yo siempre he considerado un buen amigo y pues muy lamentable para los morelenses, y muy lamentable también para un servidor el deceso que ocurrió en efecto ya hace un año, que muchos recordamos a Eloy, decía, por su firmeza, por su decisión, por sus convicciones, por su amistad, por su jovialidad, que también siempre le caracterizó, y por otorgar una mano amiga y poder hacer honor también de los compromisos que asumía. ¿Algo más que quisiera agregar? Yo quisiera, desde luego, hacer un recordatorio de Eloy Ortiz con mucha satisfacción, ¿no? Con la satisfacción desde luego de haberlo conocido, de conocer a su familia, a quien le guardo un respeto, y pues decirles a sus familiares, sus hermanos, que Eloy Ortiz contribuyó de manera significativa al estado de desarrollo democrático, plural, que existe hoy en nuestra entidad. Él participó de manera decidida en las reformas constitucionales que derivaron de un nuevo código electoral para el Estado de Morelos y que sentaron las bases de una relación más intensa, de una relación más transparente también de los procesos electorales, la conformación del Instituto Estatal Electoral con ciudadanos que, independientemente de su ideología muy particular, no están identificados con partido político alguno, y sus actos se circunscriben específicamente a lo que marca la ley. Y por ello, tanto su familia como nosotros, sus amigos, debemos de estar ciertamente orgullosos del paso y de la participación del diputado Eloy Ortiz por las diversas actividades partidistas y también
entidades de gobierno a través del Poder Legislativo. Yo, a través de este medio y agradeciendo la oportunidad de poder comunicarme, les envío un muy afectuoso abrazo a todos sus familiares, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanas, a sus hermanos, a toda su familia, a los miembros de su partido, a los compañeros legisladores de la 46 legislatura, a los actuales de la 47ª. Un abrazo muy afectuoso de su amigo el gobernador del estado de Morelos. Muchas gracias. Gracias, amigo. Eloy seguirá presente en la mente de todos los morelenses y de los que alguna vez fueron sus amigos. Fueron innumerables las experiencias que viví yo en lo particular con Eloy. Él generalmente estaba en cada exposición que yo participaba, me acompañaba, ¿verdad? Y al revés, yo cuando él tenía una actividad política en la que podía yo participar igual, éramos un grupo bastante unido. Eloy en lo particular pues era una persona de lo más sencillo que yo he conocido, a pesar de su trayectoria tan importante que tuvo dentro de la política, ¿verdad? Pues no sé, son muchas las anécdotas que podría platicar. No sé, él estuvo los últimos meses que antes de su fallecimiento estuvo visitando a muchos amigos, entre otros. Estuvo aquí algunos días, ¿verdad? Y no sé, tal vez cómo podría yo llamar este asunto, pero bueno, me pareció a mí algo peculiar el que haya estado aquí un tiempo determinado, 1 o 2 meses antes de su fallecimiento, ¿verdad? La pérdida de este ilustre ser humano se recordará cada día de la historia. Su ausencia marcará el vacío de todos los corazones que alguna vez compartieron con él momentos agradables de su existencia. ¿Quieres que hable respecto a Eloy? Lo voy a hacer tratando de hacer a un lado el campo político, aunque es difícil ya que era parte de su personalidad. Yo considero que él era como cualquier ser humano, como cualquiera de nosotros, que vislumbraba la vida con desafío, con una conciencia crítica. Por lo mismo era pues muy exigente consigo mismo, era de carácter fuerte, recio, imponente, impulsivo, pero todo esto pues le hacía contrapeso, vaya, su nobleza. Por otra parte, él mostraba pues se mostraba preocupado y por las exigencias de la gente, y él respondía a estas exigencias con dureza, con firmeza. Descanse en paz, Eloy Ortiz. Y así cerramos un capítulo de la vida y obra de un luchador social.
Eloy Ortiz. Hace un año estuvimos también en un evento a pocos días del acontecimiento y decíamos que para nosotros no alcanzamos a comprender la ausencia física, que nosotros entendíamos, percibíamos que la participación seguía viva del compañero y amigo Eloy Ortiz Pineda. Tenemos que decir que parte importante de su trabajo político lo hizo en Morelos. Tenemos conocimiento porque él mismo nos comentaba que había iniciado su carrera política desde mucho más antes de que llegara propiamente al estado de Morelos, pero cuando toma fuerza el movimiento democrático en el 88, se suma como uno de los dirigentes regionales en el estado, es decir, en la región poniente, específicamente en el municipio de Mazatepec. A partir de ahí empieza a hacer trabajo político no solamente en la región, sino que en todo el estado de Morelos, a grado tal de que forma parte de la dirección del partido en el estado. Cumplió varias funciones, desde la Secretaría de Organización hasta representante ante los órganos electorales del estado. Trabajaba en otros movimientos sociales. Debemos recordar que también fue dirigente del Barzón del Sur, fue uno de los fundadores también de este movimiento. Nosotros lo recordamos también por su participación en el Congreso local como coordinador de la fracción parlamentaria, pero también en momentos claves, como es el caso de que en la emboscada del 10 de abril, cuando el gobierno del estado reprimió a una comitiva del pueblo de Tepoztlán, él en ese momento estuvo presente y con valor civil hizo que se rescataran a varios niños que los tenían, si no secuestrados, por lo menos sí retenidos y con un sufrimiento porque ante los rayos del sol y sin agua. Entonces, esos hechos que él tuvo que hacer en el estado de Morelos ha quedado la huella permanente, y nosotros en especial en el municipio de Tepoztlán, pero en todo el estado de Morelos, lo recordamos como un compañero. Bueno, ya hace un año anduvimos por aquí acompañando a la familia. Yo quiero decirles que en todo este año que ha pasado, pues no vamos a exagerar si les digo que no ha habido semana que pase en que no nos acordemos del hoy, en que no traigamos a la memoria las múltiples y diversas experiencias que tuvimos a su lado. Y creo que ese es el recuerdo que se merecen gentes como Eloy, que lo tengamos presente siempre en todos nuestros actos, en nuestra vida diaria. Si es en los asuntos de la familia, lo recordamos, porque con Eloy convivimos y discutimos y tratamos y acordamos cosas de la familia, no nada más cosas y asuntos de la política. Éramos amigos en todos los terrenos. Eloy, pues era como nosotros, como todos los que estamos aquí, era un hombre de carne y hueso. Tenía su carácter. Era muy difícil de convencer el compañero Eloy, pero verdaderamente difícil. Aferrado a sus ideas y no daba un paso en sentido contrario si no había de por medio un profundo debate. Teníamos que convencerlo con argumentos, y si no lo convencíamos, el compañero se atrancaba
y no daba un paso. Costaba trabajo convencerlo, pero una vez que lo convencíamos, no había quien lo detuviera. Yo quiero decirles que a Eloy, en lo personal, le debemos mucho. Los compañeros que estamos aquí hoy de Morelos, en lo personal le debemos mucho, y en lo colectivo también le debemos mucho, porque él fue un hombre de aportes. Siempre proponía, siempre tenía iniciativas, siempre iba viendo adelante. Se preocupaba por el futuro. Conocí a Eloy en 1977 y aún y que aquí no se ha mencionado, a mi memoria siempre está presente al lado Misael, como nosotros lo conocemos, el cabezón para sus amigos. Y yo creo que aunque este acto nos entristece, también es motivo para reflexionar y que los hechos positivos, buenos, que Eloy hizo en la vida, también este acontecimiento nos está dando la pauta para que, aunque sean acontecimientos tristes, los transformemos en algo bueno y que nos genere también alegría. Yo quiero ser breve, solamente señalar que esa generación de niños y jóvenes que en la segunda mitad de la década de los 70 nos conocimos en las calles de la gran Ciudad de México, nos conocimos porque nos unía y nos siguen uniendo, como lo dijo el compañero que me antecedió en la palabra, nos unían y nos seguirá uniendo a Eloy los ideales, los principios de moral, de ética, de trabajo, de que nuestro país y nuestro estado progrese. Un servidor, aunque soy guerrerense de la costa, de Petatlán, desde hace muchos años resido en el estado de Michoacán. Yo creo que Eloy fue una persona que siempre vio por los demás, nunca vio por él, sino que siempre estuvo viendo pues por la gente necesitada, por gente que tenía problemas en la cuestión social, en la cuestión económica. Yo creo que Eloy se diferenció pues de muchos otros, porque hasta donde sabemos pues creo que nunca cayó en la tentación pues de obtener alguna dádiva a cambio de declinar en favor de intereses de Eloy para nosotros es una pérdida irreparable de la que nunca nos vamos a reponer. Él era lo mejor, yo siempre lo dije en vida y lo voy a seguir diciendo siempre, era lo mejor que teníamos, pero desgraciadamente la vida es así, difícil, se nos da lo más valioso que tenemos, pero nos quedan muchas cosas de él, nos quedan sus consejos, nos queda su ejemplo, porque para nosotros él es un ejemplo en todo. Él siempre fue muy exigente con nosotros. A lo mejor no todos hicimos caso de lo que él nos decía, pero él siempre quiso que estudiáramos. Él se preocupó, aún cuando ya no estaba mi padre, por sacar adelante a todos. Y aún estando mi padre, él
hablaba con él para que pues nosotros, aún con todas las deficiencias económicas y que pues teníamos que estudiar, él en lo personal pues vino por varios de nosotros y nos llevó a que siguiéramos estudiando porque él quería que nosotros nos preparáramos. Y hasta el último momento de su vida, él a todos siempre nos exigió, siempre nos dijo que las cosas se ganan con una lucha constante, las cosas no nos llegan del cielo, tenemos que luchar por ellas, hay que estudiar, hay que prepararnos. Y bueno, hubo frutos este año, desgraciadamente después de que él ya no estaba con nosotros, dos de la familia se titulan. Para él hubiera sido algo muy satisfactorio porque él siempre estuvo atrás de que obtuvieran el título y bueno, pues vamos a seguir y ahora creo que más que nunca siguiendo su ejemplo y pues haciendo lo que a él le hubiera gustado. Él siempre fue una persona que se preocupó por todos, sobre todo por la gente humilde. Bueno, creo que algunas cosas ya son pocas las que faltan, pero es difícil, ¿verdad? Yo quiero agradecer en primer lugar a todos y cada uno de los que están presentes, en nombre de la familia, en nombre de mis hermanas, de mis hermanos, de mi mamá, de mi abuela que está aquí con nosotros, a mi tío Vicente, a mis tías, a la gente del Naranjo, a la gente de aquí, de Pandacuareo, a la gente de La Calera, toda la gente que ahorita nos acompaña. También quiero decir que Eloy, siendo patriarca de la familia, se quedó, y quedándose a la mitad del camino, ¿verdad? Porque esto así fue. Él se nos quedó a la mitad. Cuando él había logrado en su camino despedregar muchos kilómetros, que faltan muchísimos más. Cuando él empezaba a ver a lo mejor la luz al final del túnel, se encuentra con que se acabó, ¿no? Se le truncó la vida. Mas sin embargo, yo quiero decirles que nosotros los hermanos hemos querido retomar su camino, hemos planteado de alguna forma tratar de seguir sus ejemplos, sus valiosas experiencias, sus valiosos ejemplos, que pues ya muchos de ustedes han de saber. Él como raíz en Morelos, como político de allá, muy vinculado al estado de Guerrero, deja en la vida, en la historia, un gran legado. Quiero decirles que él fue el primer profesionista de pandacuareo, sin menospreciar a nadie. Fue el primer diputado de aquí de este pueblo. Y no se lo digo de modo de presunción, se los digo como una manera de ejemplo, de verlo como la gente que luchó, aunque tenía muchas carencias como todos. Este pueblo, lo han de recordar bien unos días antes, era muy pobre. Ahorita ya se ve un poquito más el progreso, porque la sociedad cambia. Él, como explicaban aquí los compañeros del internado, decía que tenía que caminar hasta Coyuca para poder estudiar. Esa intención de salir adelante, creo que fue lo que le llevó llegar
hasta su último día. Entablamos de inmediato una gran amistad, porque Eloy era de esos hombres con los que uno se podía identificar de manera muy rápida, pero rápido. Su gran cultura que poseía, su forma de leer constante, lo hacían ser un hombre conversador, universal. No había muchos problemas para identificarse con él. Cuando nos conocimos, entablamos muchas conversaciones, pero yo les quiero hablar de una en especial que tuvimos en un consejo nacional, porque él era consejero nacional del PRD, al igual que nosotros, junto con Misael en ese tiempo. Conversamos acerca de la muerte, precisamente. Y en esa ocasión coincidíamos en aquel bello ejemplo de Julius Fasek, un luchador social en la Segunda Guerra Mundial que dio toda su vida a la lucha en contra del fascismo de ese tiempo, en contra de Hitler, y que en esta ocasión coincidíamos porque los dos conocíamos ese bello texto que este hombre escribió.